El Servicio Nacional de la Discapacidad y la Organización Internacional del Trabajo presentan el ciclo de conversaciones Aprendiendo a Incluir. La inclusión también se logra desde los sindicatos. Muy buenos días a todos y a todas. En el marco de la cooperación que llevamos a cabo entre la Organización Internacional del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, estamos embarcados en la aventura de conocer un conjunto de experiencias y de líderes y lideresas transformadoras de América Latina que están movilizando los cambios a favor de la inclusión plena de las personas con discapacidad. Y hoy tenemos un invitado de lujo, que es Martín Nieves, que es un activo promotor de estos cambios a favor de la inclusión en Uruguay. Martín Nieves Reyes vive en Uruguay, es uruguayo, es licenciado en psicomotricidad y a través de su valiosa participación en la Comisión de Discapacidad del Plenario Intersindical de Trabajadores de la Central Nacional del Trabajador Uruguayo, conocido a nivel mundial como PIB-CNT, promueve la ley del empleo para las personas con discapacidad en el ámbito privado, cuyo objetivo es la real accesibilidad que elimina las barreras que impiden a las personas con discapacidad insertarse en la industria. Él también, de manera interna en su organización, trabaja sobre el eje de la comunicación, promoviendo la participación de todos los miembros y la organización y articulación con las organizaciones de personas con discapacidad enfocadas en la inclusión laboral. Trabajó hacia afuera y también hacia adentro. Y actualmente su trabajo en la central, el PIB-CNT, se centra en reforzar 2 de los 4 pilares del trabajo decente, que son por medio de la promoción de leyes y reglamentación de la inserción laboral, mediante campañas que apuntan a informar sobre derechos legales laborales y, por otro lado, teniendo como a la base el diálogo social por medio de la articulación de la sociedad civil. Es decir, tenemos un invitado de lujo en que además nos va a contar de distintos ángulos cómo se promueve esta inclusión en Uruguay, que tiene tanto que aportar al resto de la región de América Latina. Muchas gracias, Martín, por tu participación y tu colaboración. Y queríamos como primero que nos presentaras cuál, desde tu perspectiva, ha sido tu rol o cómo está este rol que estás ejerciendo en materia de inclusión laboral y en distintos ámbitos desde la central sindical. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy grato la convocatoria. Nos parece en estos tiempos de crisis sociosanitaria que es necesaria dar la discusión sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y nada, y en ese sentido contarles de que yo ingreso en el tema de la organización sindical y el vínculo con las personas con discapacidad a partir de la convocatoria de un sindicato del cual formo parte de la Comisión de Discapacidad del Sindicato Único Nacional de la Construcción, el SUNCA. A partir de esa convocatoria, hace aproximadamente 10, 11 años me vinculo con la temática del movimiento sindical y la discapacidad, más allá que desde mi formación docente y mi profesión, desde el comienzo estoy vinculado con la temática de la discapacidad. A mí lo que me sucede, que me resulta interesante en esto de los procesos de los sindicatos vinculados a la temática, es que me convoca un sindicato que en su comienzo, o por lo menos cuando me recibe, ya tenía aprobada lo que era una cláusula especial para licencias especiales de personas con discapacidad. En ese sentido me resultó sumamente interesante el rol que estaba jugando en ese momento el sindicato, que luego lo extendemos a una ley nacional y a partir de ahí se logra acceder a todas las madres y padres que tienen hijos con discapacidad a través de las licencias especiales. También me resulta interesante que el sindicato de la construcción, un sindicato donde el trabajo y la tarea tiende a masculinizarse, a tener un aspecto de mayor necesidad de desempeño físico, de mucho desgaste. Ahí los trabajadores de la construcción
1 de 4 de los que se jubilan por causal de discapacidad. Plantear el desafío de introducir la temática de la discapacidad. Es a partir de ahí que yo me vinculo. Posteriormente empezamos a trabajar para dentro de la central sindical, Central Única de Trabajadores que existe en Uruguay. Empezamos a articular con los otros sindicatos y en un proceso de 10 años se logra conformar lo que actualmente es la Secretaría de Discapacidad dentro del PIT-CNT, una división que tiene responsabilidad política, tiene una responsable política dentro de la Central de Trabajadores, como es la Secretaria General Laura Alberti. Yo estoy como responsable de organización y a partir de ahí, junto con los compañeros de comunicación, intentamos transversalizar la temática de la discapacidad en todos los sindicatos, en todas las ramas de actividad. Eso a nivel general y a nivel de incidencia dentro de lo que es el movimiento sindical. Hacia el afuera, contarles que, bueno, que nosotros culminamos un proceso de construcción de una matriz de protección social que comienza hace 100 años con las primeras pensiones para personas con discapacidad y que culminan en el 2018 a partir de la articulación con organizaciones sociales de colectivos de personas con discapacidad con la promoción de una ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Eso nos permite a nosotros pensar en un rango de derechos y un rango de participación social de las personas con discapacidad que va desde una seguridad mínima o una protección mínima en clave de subsistencia a una participación social máxima en lo que tiene que ver con la real inserción en los ámbitos laborales que para nosotros es una máxima en materia de promoción social. De ahí que a partir de la promoción de esta ley, la ley que actualmente figura como 19.691, en sinergia con la educación también se viene dando en paralelo un proceso de mayor inclusión a nivel educativo. Lo que tiene que ver con el trabajo y la educación se refuerzan mutuamente y logramos estar hoy en día en una condición que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad entienden y sienten que hay una oportunidad de trabajo y por lo tanto es importante estudiar, y a nivel laboral y a la hora del empleo y el derecho al empleo en el ámbito, en el mercado abierto, es necesario una formación inicial básica y una formación profesional después. Entonces, esas sinergias también pensamos nosotros que han colaborado en este proceso de inclusión general de las personas con discapacidad. Situación de las personas con discapacidad en Uruguay. Nosotros podríamos decir hoy que estamos ante una crisis sociosanitaria, pero con riesgos muy altos de generar un quiebre de lo que fue hasta ahora el paradigma social de la discapacidad, ¿no? Nosotros nos estamos encontrando en que en alguna medida la crisis trae aparejada y va a traer con una mayor agudeza lo que tiene que ver con el aumento de la informalidad. Con relación a la informalidad, sabemos que aumenta la precarización de derechos, el desempleo, cambian las formas de contrato laboral. Actualmente en Uruguay se está discutiendo una ley de teletrabajo que en su momento las organizaciones sociales de personas con discapacidad rechazaron mucho por el tema de la invisibilización y la imposibilidad de seguir teniendo presente colectivos que naturalmente tienden a invisibilizarse por las barreras, tanto en el transporte, educativas, de acceso a los medios físicos. Y bueno, irrumpe este teletrabajo que para nosotros es una precarización de los vínculos laborales en la medida, por ejemplo, de que existe una enorme brecha digital
entre las personas con discapacidad y sin discapacidad, el acceso a la tecnología, y bueno, y en alguna medida va a minimizar la posibilidad del diálogo social en la medida que el acuerdo es entre las partes en las condiciones que la parte contratante plantea. Aparte el riesgo del quiebre del paradigma social, nosotros pensamos que como enorme desafío se va a presentar la reducción de lo que son los derechos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es primarizar el enfoque a los aspectos de la salud, que como sabemos se están dando duras discusiones sobre el acceso a la salud y el derecho a la salud de las personas con discapacidad. Nosotros nos hemos encontrado con relatos muy duros en el primer mundo, donde se plantea que no se puede dejar que las personas con discapacidad en este contexto caigan por las grietas, en el sentido de que se las está dejando de lado en el nivel básico de la protección de salud y el derecho a la salud. Si esto lo pensamos en clave de perspectiva, sabemos que la educación va a ser otro de los elementos que se va a ver afectado. Y si la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se empieza a reducir y solamente se empieza a considerar el aspecto de salud y educación, todo lo que tiene que ver con la participación social y el ingreso económico va a retroceder enormemente. Por lo tanto, nosotros pensamos que, bueno, no sabemos si se va a tener que pensar en clave de retroceso o de sacrificio a las personas con discapacidad, ¿no? Ahora, yo les mencionaba el tema del teletrabajo, también se está discutiendo el tema de la doble exclusión de colectivos como las personas sordas, que por los protocolos sanitarios y los tapabocas empiezan a encontrarse otra barrera más de comunicación, y la discusión se empieza a dar en torno a tapabocas accesibles, transparentes, pero eso oculta una discusión que se había logrado avanzar, que en los medios de comunicación, en la comunidad toda, la lengua de señas, como pasa en Uruguay, que es una lengua oficial y por lo tanto obligatoria que esté en los medios de comunicación y que la gente debería saber, como saben muchos países, 2 o 3 lenguas, lengua indígena, lengua nativa, lengua tradicional. En Uruguay debería la población manejar lengua de señas, pero sin embargo se pierde esa discusión y se retoma la discusión del tapaboca, la necesidad de la oralidad y de que la gente sorda tenga que tener que esforzarse en el ejercicio de la lectura labial. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta crisis va a traer como desafíos, más que retrocesos de algunos derechos y algunas garantías que se deberían dar, el sacrificio, ¿no? El sacrificio de etapas y conquistas que han llevado 60 años y que, bueno, que estábamos en un punto de mirada en clave de derecho y no de caridad. Estábamos en una etapa de reconocimiento de la voz y escucha de los colectivos de personas con discapacidad. Y bueno, y esto nos está llevando a una invisibilización de la temática, de los compañeros, y bueno, y de los derechos en general de la Convención. No dejar a nadie atrás. Queríamos profundizar contigo en esa preocupación sobre la invisibilización y precarización de los vínculos laborales. Y en particular es que lo planteaste al inicio, que me imagino que es como un enfoque transversal también que tienen ustedes tanto como central como desde el mundo sindical, es cuánto está afectando a las mujeres. Cuáles tienen un enfoque de género en la acción, en la actuación, pero queríamos cómo evitar esta invisibilización y precarización, que está junto con estar muy informado y atento, cuáles son las acciones que están pensando ustedes desarrollar y de las cuales nosotros podríamos también
formar parte para diseminarlas y sumarnos a ellas. Bueno, nosotros como Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores venimos trabajando en varios puntos y varios aspectos desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pensamos que como trabajadores y como movimiento sindical tenemos una enorme responsabilidad en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, que debemos ser un interlocutor que dé una defensa por las garantías para la inclusión. No debemos olvidar el diálogo permanente con las organizaciones sociales. Ahí, en ese sentido, nosotros tenemos un espacio al cual nos nutrimos y interactuamos permanentemente, que le llamamos Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad, donde ahí participan organizaciones sociales en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, compañeros y compañeras con discapacidad, trabajadores y referentes sindicales. Y lo que logramos a partir del 2008, a partir de la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad en el ámbito privado, es la creación en el Ministerio de Trabajo de una comisión de inclusión laboral que en alguna medida es referente en materia de políticas públicas vinculadas con el trabajo y la discapacidad, donde ahí damos esta doble pelea, ¿no? Esta pelea vinculada a las barreras físicas y el acceso al trabajo, y lo que tiene que ver con las barreras culturales o actitudinales en el enfoque de la promoción del derecho al trabajo. A la vez, nosotros estamos pensando y estamos planificando para este año 3 acciones concretas. Una tiene que ver con promover a nivel de los sindicatos de América Latina un ciclo de encuentros virtuales a nivel de los referentes sindicales y de las comisiones y secretarías de discapacidad. Venimos promoviendo dentro del diálogo social lo que nosotros centraríamos a partir de mitad de año, lo que son los consejos de salario y la negociación colectiva que venimos avanzando ronda a ronda. Nosotros andamos en un 12%, 13% de cláusulas vinculadas con la temática de la discapacidad en los consejos de salario, que vamos a intentar duplicar para esta ronda de consejos de salario. Y la tercera acción que estamos promoviendo es para el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una gran movilización por cada una de las capitales y los países. Nosotros en Uruguay tenemos una experiencia de 9 años de movilización y de visibilización de las organizaciones sociales de personas con discapacidad junto con los movimientos sindicales. Para este año pensamos que América Latina toda debería movilizarse en torno a la temática de la discapacidad en una fecha que siempre quedaba al final de todas las reivindicaciones, a final de año, pero que lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios y el distanciamiento social nos va a encontrar en los primeros momentos de salida de esta pandemia y por lo tanto de posibilidad de movilizarnos y por lo tanto en una enorme oportunidad de que la temática esté al principio y no al final de la reivindicación de derechos. Entonces, esas acciones sumadas con la formación sindical, nosotros venimos desarrollando módulos de formación sindical para los trabajadores, que es dado desde los trabajadores, pero también desde las organizaciones de personas con discapacidad. Venimos aumentando la conformación de comisiones de discapacidad dentro de cada una de las ramas de actividad y los sectores de actividad y los diferentes sindicatos. Y bueno, y ni que hablar lo que estamos haciendo ahora, como es la articulación con las organizaciones sociales y los organismos multilaterales vinculados con el trabajo, principalmente la OIT, y bueno, y la promoción de estas acciones, teniendo en cuenta que ha habido algunas investigaciones del 2017 que abordan en profundidad la incidencia de la temática y el abordaje por parte de los sindicatos, y que bueno, que debería seguir estando en el mismo nivel de discusión y a la misma altura que se ha logrado tener hasta el año pasado, ¿no? Instrumentos de las organizaciones sindicales.
Martín, cuando nos mencionas el conjunto de acciones que realizan las organizaciones sindicales, nos llama la pregunta también sobre cuáles son los instrumentos de los que disponen la organización sindical para aumentar esa incidencia y en materia de políticas públicas, pero también para efectuar la protección de derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. ¿Podrías comentarnos cuáles son esas que disponen? El instrumental, o cuál es el que habría que crear, cuál es el instrumental que habría que desarrollar para las organizaciones sindicales. Eso nos parece muy relevante en el caso de Chile. Bien, por lo pronto nosotros logramos tener o logramos saldar lo que es la discusión de las medidas de acción afirmativa versus las medidas de no discriminación. Esa discusión permanente que se da entre la no discriminación separado de las medidas de acción afirmativos, estos son los sistemas de cuotas o los sistemas para garantizar el acceso material de los derechos. Es una discusión permanente que nosotros pensamos que tenemos saldado por lo menos en la interna de las organizaciones sindicales. A partir de esa discusión, que en la literatura internacional queda claro que las medidas de acción afirmativas articuladas con las medidas de no discriminación, esto es el derecho al trabajo, una cuota y garantizar que esa persona a la hora de presentarse a una institución no sea discriminada desde la comunicación, desde el llamado, desde la entrevista y desde la adecuación del ambiente laboral, es que nosotros partimos. Partiendo desde esa máxima, a nivel interno, nosotros trabajamos con los negociadores para el diálogo social tripartito, lo que tiene que ver con las cláusulas vinculadas con la discapacidad. ¿Cuáles son las que nosotros consideramos que deben ser incorporadas? Por lo pronto, son 4 cláusulas, lo que tiene que ver con las licencias especiales, esto es padres o madres con hijos con discapacidad que deben tener el derecho a participar tanto sea del cuidado, de la atención como la educación de sus hijos. Recordar que las familias con hijos con discapacidad a cargo sufren un proceso de deterioro y de cansancio y de agotamiento y por lo tanto hay que lograr la compatibilidad entre el trabajo, la familia y la crianza de los niños con discapacidad. Las licencias especiales es uno de los instrumentos que nosotros venimos promoviendo desde los convenios colectivos. El otro instrumento tiene que ver con la formación. Nosotros a nivel de formación nos encontramos con que a la hora de incluir una persona con discapacidad en un ámbito laboral, los ajustes razonables y las ayudas y los apoyos no se dan de forma natural. Por lo tanto, tiene que haber otros trabajadores capacitados y formados para darle la bienvenida y rodear a ese trabajador en el marco de un paradigma social y, por lo tanto, de una adecuación del ambiente laboral del trabajador y no del trabajador a ese ambiente laboral. Esa formación, de la mano de algunos decretos y protocolos que se han logrado, en particular el 127 del 2014, refieren a la adaptación del empleo al trabajador y por lo tanto hay varios actores dentro de los cuales están los técnicos prevencionistas, los médicos de salud ocupacional y los trabajadores organizados que deberían dar garantías para que ese trabajador pueda desarrollar su tarea de la mejor manera. Para eso la formación es necesaria y lo que tiene que ver con horas en las cláusulas de la negociación colectiva para la formación profesional en general, pero para la formación profesional inclusiva en particular, pensamos que es importante. El tercer componente que nosotros estamos manejando en la negociación colectiva como instrumento a desarrollar y a desplegar tiene que ver con la reubicación o la reinserción de ese trabajador que adquiere una discapacidad en un proceso de deterioro laboral, de accidente o de proceso vital natural y por lo tanto lo que tiene que ver con la reinserción laboral y reubicación en un puesto laboral debe ser una garantía.
Hay ramas de actividad, por ejemplo, la carga, el transporte, la estiba, que el deterioro físico es acelerado por los procesos de carga excesiva, por los procesos de repetición de ejercicios, donde ese trabajador en 10 años rápidamente pierde su posibilidad de seguir desempeñando la tarea en ese puesto. Bueno, que en algunas ramas de actividad o en algunos sectores se ha logrado que la empresa garantice que a la salida del seguro de salud y el seguro parcial por enfermedad tenga que reintegrarse. Y el tercer componente, el cuarto componente que nosotros pensamos que se tiene que seguir dando es la inclusión como parte de un sistema de cuotas, y por lo tanto, en el caso de Uruguay, que la ley no contempló los trabajadores a término, SAFRAES, o que en alguna medida están contratados de forma tercerizada, debería incluir una cuota de trabajadores con discapacidad, y por lo tanto esas empresas también deberían tomar y tener el desafío de incluir trabajadores con discapacidad. Aprendiendo a incluir desde las organizaciones sindicales. Sí, por lo pronto nosotros consideramos que la salida de la crisis no puede ser a medias, ¿no? Nosotros no podemos contemplar que se dé un proceso de primarización de derechos a partir de los cuales no se entienda que un sistema de cuidados es necesario ser apoyado y no recortado para que la familia y las personas con discapacidad puedan mantener su desempeño y su participación real, que las instituciones de formación profesional no deben ser recortadas en la medida que son una herramienta de capacitación para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Nosotros pensamos que se tiene que seguir luchando por una sociedad que contemple la diversidad y por lo tanto que materialice la conquista de los derechos humanos sin retroceso. No puede ser la norma que se contemple en un proceso de crisis el recorte de algunos aspectos vinculados con los colectivos de personas con discapacidad, porque el punto de partida de estos colectivos siempre fue de menos, y por lo tanto, si vamos a igualar y vamos a nivelar en el sacrificio que se tiene que dar en la crisis, no debe ser por estos colectivos que yo te diría que hoy en día recién estaban llegando a reivindicar esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su amplio sentido. Se estaba comenzando a sentir vergüenza sobre los derechos que no alcanzaban estos colectivos, y por lo tanto deberíamos partir desde acá. No deberíamos partir de un recorte de derechos donde la población más vulnerable tenga que renunciar a ciertos derechos para garantizarse otros, ¿no? Martín, muchas gracias. Ha sido una entrevista fantástica, muy iluminadora, y que nos pone unos enormes desafíos para seguir cautelando los derechos de las personas con discapacidad. Y te agradecemos, vamos a seguir en contacto y te estaremos invitando a muchos otros momentos de encuentro. Un abrazo, gracias Martín. Un abrazo para ustedes también y a los compañeros chilenos. Aprendiendo a incluir. La Organización Internacional del Trabajo, Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.